Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Alfie, soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires y me dedico a la atención de adolescentes y acompañamiento a familias. Y además soy mamá de 3 adolescentes entre 12 y 15 años. La adolescencia es la etapa más temida de la crianza. Y vengo un poquito a desmistificar eso. Hablar de que es una etapa llena de cambios, pero también de muchas potencialidades. Vamos a empezar definiendo qué es la adolescencia, ¿no? ¿Desde cuándo puedo considerar que tengo un adolescente en casa? Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa de transición entre la infancia y el mundo adulto. Transcurre entre los 10 y los 24 o 25 años. Y sí, son muchos años. Por eso tenemos que aprender a posicionarnos, a pararnos, a entenderlos, a poder conectar con nuestros hijos con nuevas necesidades. Voy a dar una definición un poquito más informal que dice que la adolescencia es esa etapa de la vida donde tu hijo va a querer tener siempre la razón. Va a estar lleno de ansiedad y no van a faltar ni los portazos ni los revoleos de ojos. Es una etapa llena de cambios e interrogantes, no solamente para el chico, sino también para todos los adultos que acompañan. Decimos que la adolescencia entra en casa, irrumpe, ¿no? Nos deja un poquito sin herramientas. Todo lo que nos servía hasta ahora, de repente deja de servirnos. Nos deja como obsoletos, ¿no? ¿Y por qué es que se vuelve tan turbulenta, tan complicada la adolescencia? Siempre explicamos que del lado del niño hay 3 duelos. Duelo por el cuerpo infantil, duelo por la identidad infantil y duelo por los padres de la infancia. Del lado de los padres también hay duelos. Duelos porque se pierde este niño que yo estaba acostumbrada a que sea de una manera, a que sea obediente, a que sea cariñoso, a que me busque absolutamente para todo, para resolver cada una de sus necesidades. Y de repente me convierto en alguien que no busca para absolutamente nada, que ya no me necesita, me va corriendo como a un segundo lugar. Así que decimos esto, ¿no? Que es una etapa donde se producen choques entre los duelos que está teniendo este niño y los duelos que está atravesando este padre, esta madre, porque también está perdiendo a su niño, ¿no? Una de las quejas más frecuentes de los padres es que de repente dejan de conocerlo, ¿no? A este chico. Muchos me lo dicen como espantados. Parece como que de la noche a la mañana mi hijo se convirtió en otra persona. Es otro. No lo reconozco, no me puedo comunicar con él, no sé cómo hacer, no sé cómo llegar. Esto a los padres los deja realmente atónitos y con mucha tristeza hasta que pueden reubicarse. Por esto este tipo de charlas, este tipo de talleres brinda mucha herramienta para saber qué tenemos que hacer. Les quiero mostrar un videíto, en realidad es una publicidad que grafica muy bien esto, ¿no? Esto que empieza a pasar en casa y que empezamos a notar, esto de los cambios. Lo has notado, ¿verdad? Llega poco a poco, pero es imparable. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es el sonido de la adolescencia. ¡Oye, mamá! Acercándose. ¿No tienes tiempo para ello? Mañana serán ellos los que no tendrán tiempo para ti. ¿Mañana? ¿Pero qué más da lo que pase mañana? Lo importante es que los puedes disfrutar hoy. Pirulo, desata la diversión. Bueno, esto es básicamente gráfico, ¿no? El tic-tac de la adolescencia. El asombro de los padres cuando ven que hay algo que empieza a cambiar en sus hijos, ¿no? Es la adolescencia tocando a la puerta. Y como decía en la primera plaquita, en esto de que la adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y el mundo adulto, transcurre entre los 10 y los 24 años, y decíamos que era una etapa de cambios e interrogantes para este joven, vamos a meternos de lleno en cuáles son los cambios. Y el primero que vamos a describir tiene que ver con los cambios físicos.
Los cambios físicos en las niñas pueden aparecer aproximadamente entre los 8, 9, 10 años. En términos generales, hay algunas niñas que lo presentan antes de tiempo, lo mismo que los niños desarrollan a partir de los 10, 11, 12 años, un poquito más tarde, y algunos incluso pueden empezar a manifestar cambios físicos antes. Decimos que adquieren un nuevo cuerpo en un corto periodo de tiempo, y esto hace que les cueste adaptarse e identificarse con esta nueva imagen. Se vuelven torpes, les cuesta apropiarse, ¿no?, de esta nueva imagen. Ustedes van a ver que van a empezar a probar nuevas formas de hablar, nuevas formas de vestirse, nuevas formas de comportarse, porque van a estar probando diferentes personalidades. También van a notar que van a empezar a preocuparse por si están flacos, si están lindos, por ejemplo. Esto tiene que ver con que empiezan a registrar las presiones que a nivel sociedad existen, ¿no?, los cánones de belleza. Vamos a explicar y a meternos cuáles son los cambios tanto en las niñas como en los niños. En las nenas, alrededor de los 8 y 9 años, encontramos que empieza a aparecer el botón mamario, el aumento progresivo a posteriori de las mamas, empieza a salirles el vello púbico y axilar, aparece el acné, la transpiración, el ensanchamiento de las caderas y de la cintura, que se modela, y la primera menstruación. Del lado de los varones, a partir de los 10, 11 años, como dijimos, también encontramos cambios a nivel físico. Lo primero que aparece es el aumento del tamaño de los testículos y el aumento del pene. Ganan masa muscular, musculatura, les cambia la voz, les aparece vello en la cara, barba, ¿no?, por ejemplo, vello púbico y axilar también, transpiración, acné, y aparecen las primeras poluciones nocturnas o las primeras eyaculaciones. Esto es a nivel físico. Muchos de ustedes se estarán preguntando si esto es lo que se refiere a pubertad. Cuando hablamos de pubertad, hacemos referencia básicamente a los cambios físicos y hormonales que transforman el cuerpo del chico en un cuerpo adulto. Cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de un proceso mucho más amplio que solamente los cambios físicos. Hablamos de cambios físicos, de cambios emocionales, de cambios cognitivos, de cambios cerebrales. Entonces, muchas veces los términos pubertad y adolescencia son usados como sinónimos, pero en realidad no lo son. Cambios cognitivos. Decimos que empieza a aparecer una necesidad imperiosa de expresar sus ideas, ¿no? Y se vuelven fanáticos de esas cosas que piensan. Las sostienen con una vehemencia tremenda, ¿no? Y hay una necesidad también de contrariar a las autoridades. Cuando digo la autoridad, me refiero a llevarle la contra a mamá, papá, profesor, preceptor, directivo, entrenador, todo aquel que con su norma venga a poner un freno, ¿no? Venga como a enmarcarme. Entonces empiezan a expresar sus ideas y a contrariar las del mundo adulto. Empiezan a observarse y a juzgarse a sí mismos. Se vuelven egocéntricos, creyendo que todo el mundo los está mirando, como si tuvieran una audiencia imaginaria. Y acá les voy a contar algo muy chiquito, que seguramente les puede pasar algo similar en vuestras casas. Como decía, yo soy mamá de 3, y si yo hago un pedido en la roticería probablemente, y estoy en pijama, probablemente me anime a bajar a recibir el pedido de la roticería en pijama. Si eso mismo se lo pido a mi hija, adolescente, 15 años, y le digo, ¿me haces un favor? ¿Bajás a retirar el pedido? Entra al baño, se lava los dientes, se pone perfume, se cambia, como si estaría yendo a una fiesta. Esto es lo que nosotros llamamos audiencia imaginaria, egocentrismo, y creer que todo lo que pasa tiene que ver con ellos, que todo el mundo los está mirando, ¿no? Hay una tendencia a discutir y criticar, esto ya lo mencionamos, todo lo que proviene del mundo adulto. Fábula personal, ¿qué es esto? Bueno, el adolescente cree que nadie lo entiende. ¿Les pasa que sus adolescentes les dicen, ay, vos porque no me entendés, vos porque no sabés nada? ¿Quiénes son los únicos que entienden al adolescente? Sus pares, los mismos que están atravesando estos mismos procesos de cambio que ellos. Por eso se van aliando y van haciendo grupos y van buscando estos grupos porque el grupo es siempre referente y refugio, ¿no?, de estos chicos.
Otra característica dentro de los cambios cognitivos tiene que ver con que se sienten únicos y especiales. ¿Qué es esto? El adolescente tiene como característica la invulnerabilidad. Ellos creen que a ellos nada les va a pasar. Es muy común que yo me siente con mis hijos a mostrarles, por ejemplo, algún video de un challenge, de estas cosas que se ponen tan de moda en redes sociales. Y apenas se las muestro, lo primero que me dicen es, ay mamá, ¿pero a quién le va a pasar algo así? ¿Vos creés que a mí me va a pasar algo así? No, ellos creen que a ellos nada de esto les va a pasar. Sabemos que el adolescente se expone muchas veces a riesgos porque prioriza muchísimo más la recompensa inmediata que analizar los efectos a largo plazo que esos actos pueden traerle, ¿no? Ya hablamos de los cambios físicos, cambios cognitivos, pasamos a los emocionales. Decimos que las emociones en la adolescencia están a flor de piel y que todo se vive con gran intensidad. Hablamos de la habilidad emocional, hablamos de montaña rusa de emociones. Seguramente estén haciendo así, créanme que me los imagino. Montaña rusa de emociones. Cualquier situación es motivo de explosión, cualquiera, hasta la más mínima. Acá me voy a detener un momentito, porque es una de las grandes quejas que yo recibo o preocupaciones o cosas que traen a los padres a consulta, ¿no? Que todo es motivo de explosión. Y yo ahí les digo que es cierto. Es difícil convivir con un adolescente que explota por todo, pero créanme que si tienen un adolescente que explota por todo, es un adolescente que puede sacar, que puede exteriorizar todo esto que le está pasando y que ni él entiende qué es lo que le está ocurriendo. Y sepan, y grábenselo, que es mucho más sano un adolescente que explote que un adolescente que se lo guarde, que un adolescente que se lo trague, que un adolescente que haga síntoma a posteriori, ¿no? Con estas cosas. Así que entendamos que la labilidad emocional, las emociones a flor de piel, la montaña rusa de emociones es completamente normal. Decimos también que se vuelven más reservados, que necesitan más privacidad. Acá también me voy a detener porque esta es otra de las cosas que escucho muy a menudo. Los papás no comprenden qué es lo que está pasando, que de repente quieren estar todo el tiempo en su habitación, puerta cerrada, con su música, con su chat, con su PlayStation, leyendo algunos, viendo alguna serie, otros, ¿no? Yo les explico que el cuarto, esas cuatro paredes, la habitación, se convierte en su búnker. Es ese espacio en el que pueden experimentar todo, desde la sexualidad, las relaciones con otros, hablar con amigos, descubrir qué les gustan, cuáles son sus gustos, sus intereses. Entonces, respetemos ese espacio, respetemos la puerta cerrada porque es el límite que ellos nos marcan. Acostumbrémonos a golpear la puerta. Dejemos que pongan fotos, que pongan objetos, que la decoren, que se apropien de este espacio. Muchas veces me dicen, pero esta habitación es un caos. Y sí, les tengo que decir que la habitación es el reflejo del caos que tienen en su mundo interno. Entonces, démosle el lugar. Obviamente podemos poner pautas, podemos poner normas de que 2 veces a la semana tienen que limpiar ese cuarto, tienen que ordenarlo. Cada familia llegará a sus propios acuerdos, ¿no? Pero entendamos que esto de que estén más reservados, de que necesiten más privacidad, de que necesiten más tiempo en esas 4 paredes, que es el refugio que encuentran en este mundo que les está cambiando tanto, es completamente normal y esperable. Les voy a contar que en mi casa, por ejemplo, yo me río porque digo, es verdad, los adolescentes son noctámbulos, ¿no? Les gusta mucho más la noche que el día, por eso aprovechan y están afuera de sus cuartos, mis adolescentes, cuando yo ya me retiro, cuando yo ya me voy a dormir. Y riéndome hasta les digo que ganan metros cuadrados cuando nosotros, los adultos, nos encerramos nosotros en nuestros propios búnkers, ¿no? Acá viene otra de las grandes cuestiones que nos preocupan a los padres. Estamos acostumbrados, vuelvo a decir, a un modelo de hijo que de repente cambia. Nuevas versiones de hijos requieren nuevas versiones de padres. Por eso estamos acá, por eso estamos tratando de entender de qué va la etapa, ¿no? Dice, caen los padres de la infancia, idealizados y todopoderosos. Acá, lamentablemente, esto que causa tanta angustia
tengo que decirles que es completamente necesario que nos tiren del pedestal, que nos bajen, que nos vean con virtudes y con defectos, que no podemos con todo, que tenemos agujeros, que tenemos fallas, que somos humanos, ¿no? Éramos los superhéroes que les resolvíamos la vida, que les solucionábamos todo. Bueno, ahora somos esos villanos que le complicamos la vida y ahí es donde aparecen los choques y las peleas. Decimos que esto es necesario, necesitan separarse física y emocionalmente de nosotros, de estos primeros referentes que tienen para poder desarrollarse, para poder desarrollar su propia identidad, descubrir su propia personalidad, convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. Ahí dice rebeldía, entre paréntesis. Esto también es un clásico, ¿no? Me pasa que mi hija viene y se viste para salir y me dice, mamá, ¿cuál me pongo? ¿La remera blanca o la remera negra? Y yo le digo, la blanca me gusta. A los 5 minutos, ¿con cuál aparece? Con la negra. ¿Por qué? Porque me tiene que llevar la contra, hasta en las cosas más simples. Y en esa rebeldía va probando y va midiendo hasta dónde puede llegar. Y les aseguro que prefieren morirse en la de ellos a darnos la razón a nosotros. También les quiero decir, para que entiendan, que ser aceptados y pertenecer a un grupo de pares es vital en la adolescencia. Así que, padres, madres, no se quejen cuando me dicen, no paren todo el fin de semana, tiene plan acá, plan allá, pijamada, partido de fútbol, se va hockey, viene, se cambia y se va. Disfrútenlo. Un chico que tiene un grupo de pares, les puedo asegurar que es un chico que tiene gran parte del bienestar asegurado. ¿Está bien? Entonces, disfruten de esos amigos, disfruten de ese grupo de pares. Abran las puertas de su casa para conocerlos, recíbanlos. Presten atención a las interacciones, presten atención a de lo que se ríen, a de qué hablan. Otra gran estrategia es llevarlos o traerlos junto a sus amigos en el auto. Cuando yo voy manejando, no los miro, no les clavo la mirada. Casi que ellos se olvidan que estoy ahí, me vuelvo un poquito invisible y puedo escuchar esas dinámicas, ¿no? Tengan en cuenta que el grupo de pares, vuelvo a decir, es lo más importante en esta edad. Nosotros pasamos a un segundo o tercer plano, no lo tenemos que tomar como personal. Cuando los padres me dicen, pero los fines de semana ya no quiere planes con nosotros. Y no, su adrenalina, su emoción, su disfrute tiene que ver con estar con pares. No lo sintamos como algo personal, no es algo en contra de nosotros, sino que necesitan a los que están viviendo y atravesando esta misma etapa, al igual que ellos, y son los que los van a poder comprender. Por eso, como decimos que los amigos son el centro de su vida, atención con las críticas. Jamás critiquemos a un amigo de nuestros hijos, jamás. Lo sienten como una amenaza a la propia persona. Cualquier cosa que tengamos que decir de un amigo de nuestros hijos, hablemos de las actitudes, pero jamás de la persona. Ténganlo muy en cuenta. Algo que también aparece tiene que ver con que empiezan a avergonzarse de nosotros y no quieren que les expresemos jamás ni un beso, ni un abrazo, ni ninguna demostración de afecto en público. Así que atentos a eso y atentos también a que empiezan a despertarse todas las emociones relacionadas con lo sexual. Empiezan a aparecer las primeras fantasías, los primeros deseos de tener contacto, roce con otros. Esto también es completamente normal y esperable. Vamos a los cambios cerebrales. Antiguamente se pensaba que todo lo que le pasaba al adolescente, la culpa era de las hormonas. Gracias a las neurociencias hoy sabemos que si tenemos que echarle la culpa a alguien, es también al cerebro, ¿no? Al cerebro adolescente. Es un cerebro que está en refacción, en remodelación, en reconstrucción, que se está recableando, que se está preparando para quedar operativo para el mundo adulto. Hay dos procesos muy importantes que ocurren en la adolescencia que tienen que ver con la poda neuronal y con la mielinización.
Pero para explicarlo rápidamente, les voy a contar que el cerebro se desarrolla de atrás para adelante. ¿Qué digo con esto? Que lo último en desarrollarse es esta zona, la zona prefrontal, lo que tenemos aquí detrás de la frente. ¿Cuál es la importancia de la zona prefrontal? La zona prefrontal es la encargada, entre otras cosas, de funciones como la gestión correcta de las emociones, el control de los impulsos, la toma de decisiones, la organización, la planificación. Entonces muchas veces yo escucho que los papás acongojados me dicen, hace falta, mañana tiene un examen y son las 12 de la noche, ¿no se dio cuenta que tenía que estudiar antes? Y no se pudo anticipar, no pudo planificar. Pero no es que no quiere, no puede hacerlo. Es un cerebro ineficaz todavía. Si entendemos esto, vamos a dejar de exigirles algunas cuestiones que nos hacen ir mucho al choque con nuestros hijos. Voy a hacer una analogía, ¿no? Si yo quiero hacer una planilla de Excel en mi computadora y no tengo el programa instalado, ¿voy a poder hacerla? No. Tengo Word, puedo hacer un texto, pero la planilla, la hoja de cálculos, no, porque ese programa no lo tengo instalado. Lo mismo ocurre con el cerebro adolescente. No tienen todavía cerrada, madura la zona prefrontal, con lo cual hay un montón de funciones que no van a poder ejecutar con éxito. Paciencia, madres, padres, hay que darles tiempo para que puedan alcanzar todas estas funciones. Recordemos entonces que es un cerebro en refacción, en reconstrucción, que se está actualizando, que se está recableando para quedar operativo para el mundo adulto. Es un cerebro que va a necesitar imperiosamente la búsqueda de la novedad, experimentar, salir, probar, arriesgarse. Es un cerebro que está ávido de nuevas experiencias. Bien, esto también ténganlo en cuenta porque grafica muy bien muchos de los comportamientos que pueden tener nuestros adolescentes. Quiero mostrarles un video. You won't let go. I believe that's fine. We won't let them know. I'll be right behind. I will hold you close when the clouds turn dark, when waves start to feel the rain. Someday, somewhere, someday, some way. I'll be here when you cross that line, and I don't see nothing, nothing will mind, 'cause I need you so, and I won't let go when waves start to feel the rain. Someday, ¿Qué miras? Nada. Bueno, este es un comercial de McDonald's que a mí me pone la piel de gallina, me parece que es un excelente resumen
es un excelente resumen de todo lo que hablamos, ¿no? Es un excelente resumen de lo que pasa en la adolescencia. Pero creo que el mensaje más lindo que tiene es que hay un momento donde vuelven, ¿no? Creo que este es el mensaje hasta esperanzador. La adolescencia es un momento de tránsito, es una etapa pasajera, necesaria para el crecimiento de nuestros hijos, pero en algún momento nos reencontramos. Vamos a ir entonces a enumerar cuáles son los comportamientos esperables en la etapa. Dejarán de comunicarse con nosotros, y ahí yo digo, aparecerán otras formas de comunicación. Los portazos, los silencios, las malas contestaciones, las malas caras, los revoleos de ojos. Habrá cambios de humor repentinos, episodios de rabia descontrolada, llanto. Y ahí me detengo y les digo, ¿se acuerdan cuando sus hijos eran chiquitos? Cuando mis hijos eran bebés y lloraban, yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano por decodificar ese llanto, porque no hablaban. Hoy pueden comunicarse, pero eligen no hacerlo con nosotros muchas veces, ¿no? O se comunican a través de monosílabos. Bueno, esto es normal. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es encontrar esas vías y seguir decodificando qué es lo que les está pasando a nuestros hijos. Así como hacíamos el esfuerzo por decodificar el llanto, hoy tenemos que seguir tendiendo puentes para poder comprenderlos, para poder entenderlos, ¿no? Todas estas actitudes nos están diciendo muchas cosas de esta etapa de tanto cambio y que tanto los altera. Desmotivación y desorden. Una de las grandes quejas es esto, que yo nombraba con lo de la habitación, el búnker, está siempre desordenado, está todo patas para arriba, siempre. Es normal. La desmotivación con los estudios también es normal. Baja muchísimo el interés por la escuela. Decimos que la habitación es un búnker, cuestionan toda autoridad, ya lo habíamos dicho. Pueden probar alcohol, drogas, tabaco, esto de coquetear con algunas sustancias de riesgo, ¿no? Pueden empezar a experimentar algunas cuestiones relacionadas con lo sexual, las primeras experiencias, ¿no? Los primeros besos, las primeras caricias, las primeras relaciones sexuales. Aparecen las mentiras. ¡Wow! Esto también empieza a pasar en la etapa. Todo esto, les quiero decir, adolescencia normal, adolescencia esperable. Sé y reconozco y lo vivo, porque ya les digo, convivo con 3 adolescentes 24/7, sé que a veces se hace difícil, sé que a veces se complica, pero tengan en cuenta que todos estos ítems son parte del adolescente de manual, del adolescente tipo. ¿Y cuándo me tengo que alarmar? ¿Cuándo como papá o mamá me debería preocupar? Si notan cambios significativos en los patrones de sueño, por ejemplo, que el chico empiece a dormir más o empiece a dormir menos. Cambios significativos en el apetito, que empiece a comer más o que empiece a comer menos. Que baje su rendimiento escolar. Muchas veces las escuelas son las primeras que pesquisan estos cambios y son los que se comunican con las casas, alarmando a las familias de que algo puede estar sucediendo con el chico. Si encontramos sentimientos de tristeza, de desesperanza, aislamiento social o incluso que cambien repentinamente de entorno social, esto también muchas veces es un indicador. Pérdida de interés en las actividades que solía realizar, pérdida de interés en el aseo personal y autolesiones. Todas estas señales, como quien dice las red flags de la adolescencia, tienen que tenerlas bien al alcance de la vista. Y cualquier cosa que nos preocupe, acudir al pediatra de cabecera, a un profesional, a un psicólogo. Siempre digo que lo peor que podemos hacer es minimizar aquellas cuestiones que le están pasando a nuestro hijo en la adolescencia. Creer que ya se le va a pasar, echarle la culpa a la etapa, es dañino. Estos son libros que para mí son de cabecera en esta etapa. El cerebro adolescente, de David Bueno. Tormenta cerebral, Daniel Siegel. La adolescencia se termina. Me encanta el título, por lo que les decía al inicio, ¿no? Da un poco de aliento, da un poco de motivación, nos saca ese manto de preocupación a los padres, de cosa dramática y terrible de la adolescencia. ¿Cómo abrazar a un erizo?
Este me encanta, es súper didáctico, es cortito, es de fácil lectura también. Así que ahí tienen 4 recomendaciones excelentes de libros. Tips para acompañar a nuestros hijos en esta etapa. Escuchar atentamente. En la adolescencia, los momentos de conexión empiezan a ser cada vez menos. ¿Por qué? Porque nos buscan, como decía antes, cada vez menos. En esos momentos en que tu adolescente viene a buscarte, el mundo se para y vos tenés que estar con todos los sentidos disponible para escucharlo. Ojos, oídos, atentos, escucha abierta. ¿Por qué? Porque si no lo haces, el adolescente se cierra como una ostra, se cierra herméticamente. Así que a maximizar, a aprovechar y a potenciar esos momentos de encuentro con atención plena con nuestros hijos. Validemos lo que sienten sin crítica ni juicio. Lo que decía antes, jamás decirles se te va a pasar, estás exagerando, o querés que te cuente lo que son mis problemas. Esto es muy común, ¿no? Relativizar lo que nos pasa a los adultos con lo que les está pasando a ellos, que para ellos es tremendo. Entonces, validemos lo que sienten. Un chico que se siente validado es un chico que va a venir a buscarte, porque va a sentir que lo entendés. Atención con las etiquetas, atención con las comparativas. Afuera todo esto, dejemos afuera también las expectativas. Guardemos los secretos. Jamás le contemos aquello que nuestro hijo nos confió a otra mamá, a una amiga, porque de esta manera nos aseguramos que si lo hacemos, no nos vienen a contar nunca más nada. Grábense estas 2 palabras que para mí son de cabecera. Paciencia y presencia. Estas 2 P que a mí me encanta repetir. Paciencia porque si bien sabemos que es un poco turbulenta la etapa, es pasajera, no dura 120 años y les aseguro que cuando pasen los vamos a extrañar. Y presencia es esto, estar presente con todos los sentidos con este hijo que tengo enfrente. Evitemos los sermones. A veces nuestro hijo lo único que necesita es que estemos disponibles para escuchar. No hace falta que preparemos tanta respuesta y que estemos atentos a devolver. Simplemente hagamos lugar a la escucha. Ayudémoslos a buscar ayuda profesional si la necesitan. Y una cuestión más. No confundamos ser padres amigables con ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan poniéndoles límites y normas claras, sostenidas desde el amor. No necesitan más amigos. Amigos tienen un montón. Y si pasamos al bando de los amigos, los dejamos huérfanos. Por último, les traje esta plaquita, guárdensela. La adolescencia es como un huracán, decimos, como un tsunami que cuando llega arrasa con todo lo que conocíamos hasta el momento, con todas las herramientas y con todos los recursos que no funcionaban, ¿no? Pero viene la adolescencia y se lleva puesto todo eso. Si somos rígidos, si somos firmes como el roble, también nos va a llevar puesta la adolescencia. Tenemos que tener la capacidad y la plasticidad de la palmera, que va para la derecha y a veces va para la izquierda, para un lado y para el otro. Pero cuando la tormenta pasa, la palmera sigue firme ahí. Y ese es nuestro trabajo. Ser padres presentes, plásticos, saber cuándo ir a la derecha, cuándo ir a la izquierda, saber ser palmera. Muchísimas gracias a todos los que le dedicaron un ratito para estar presentes.